Adolfo Sánchez Vázquez, El corazón rodando. El filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, exiliado en el deber de hacer la guerra, dirigió el periódico de la Juventud Socialista Unificada. Durante la Guerra Civil Española, fue el encargado de llevarle al poeta Antonio Machado canastas con pollos y frutas. Había que alimentar al poeta para ser alimentado por la poesía. El apátrida, esto es, el cosmopolita, llegó a México en 1939 con el pasaporte de extraterritorialidad, que la vida extiende, licencia indefinida, para fundar la paideia mexicana con un proyecto de emancipación que rompe, a través de la actividad práctica transformadora del mundo, con el marxismo de manual. Pero con el pulso ardiendo y su amante secreta, la poesía, con sus opacidades y transparencias, el filósofo Sánchez Vázquez tuvo un seudónimo, Darín. Padeció el desarraigo de los extraterritoriales, con soledad adentro, no obstante combatiendo las tinieblas que aniquilan y con el motivo del corazón rodando. ¿Qué llamamos recepción? Eduardo Nicol, alpinista. La metafísica es un género alpino y el filósofo un frecuentador de las alturas. El filósofo Eduardo Nicol impartió el seminario de metafísica por poco más de 30 años en el Salón 306 de la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí enseñó una fe y un método. Todo desde la cumbre, porque el filósofo ha de concebirse como un explorador y la experiencia de la filosofía como un alpinismo. En su Porvenir de la filosofía, Nicol concibió a la filosofía como una pedagogía. La pedagogía es un fenómeno de precipitación y el aprendizaje es respirar esos vapores atmosféricos. Todavía hoy, el pensamiento de Nicol sigue siendo fuente hídrica que nos ayuda a identificar y a vislumbrar lo nunca visto. Temas melódico-filosóficos, logos hecho música, que vencen al balbuceo informe del mundo, ofreciendo las posibilidades de exploración que apuntan a una metafísica de la expresión, sabiendo que toda expresión es un fenómeno. Edmundo O'Gorman en la nave de Clio. Sujeto vocacional múltiple, jurista, filósofo, historiador, Edmundo O'Gorman, a los 31 años de edad, tuvo un llamado interno. Se embarcó en la antigua nave de Clio y durante años y años se familiarizó con archivos y documentos. Publicó incluso el célebre boletín del archivo para convertirse después en el historiólogo que soñó, el que busca el logos en la historia. Es necesaria una mente responsable para entender el proceso histórico y atravesar las tempestuosas aguas, admitiendo con alegría el inevitable subjetivismo del conocimiento histórico. Para sobrevivir las tempestades en la embarcación de la historia, según Edmundo O'Gorman, has de saber: toda verdad es apocalíptica
y no hay nota al pie de página que pueda sustentarla. El mensaje de la verdad histórica es el Evangelio de la libertad. Torbellino Glanz. Desde 1970, en el aula 102 de la Facultad de Filosofía y Letras, ocurrió un torbellino. Era la materia de literatura comparada que impartía Margot Glantz. Lo más sabio que uno podía hacer era dejarse engullir por ese torbellino y apurar las mieles de la investigadora Glantz, la docente Glantz, la creadora Glantz, Torbellino Glantz, torbellino atenagórico, torbellino para decir de Margot lo que la carta sorfilotea. Dios la ha dotado a usted de usted. Torbellino que aúna tradición con lo actual, torbellino de literatura, erudición, humor y poesía que eleva los barcos al cielo. He aquí el epígrafe que, como salteador de caminos, nos despoja de lobreguez en la novela dietética 1001 calorías. Cualquier semejanza con el mito es realidad. Luisa Josefina, vas a dar mucha, pero mucha guerra. A los 23 años, Luisa Josefina Hernández despertó hacia una personalidad soñada. Luisa Josefina va a dar guerra, mucha, pero mucha guerra. Exploradora de las secretas galerías del trasfondo del alma, con el semblante de quien ha apurado los límites de la experiencia humana. Esto escribió Till Ealing en el prólogo de la obra, en un acto, Agonía, que en 1951 publicó la revista América. Luisa Josefina va a dar guerra, mucha, pero mucha guerra. Y mediadas cientos y cientos de horas, en su cátedra de teoría del drama, urdiendo una crítica dramática, construyendo un conocimiento en el aula y la escena, Luisa Josefina escribió cuentos, novelas. Pero su monumental obra, en 6 partes, fue su proyecto, abarcador y de larguísimo aliento. Los Grandes Muertos, cuyo programa de acción parece venir de aquel agonía, agonía, eso es la vida, amigo, agonía, agonía, de su amado Federico García Lorca. Maletas con latido de Antonio Rubial. El historiador Antonio Rubial es príncipe de los humanistas de la Facultad de Filosofía y Letras. Son humanistas aquellos que son del bando de la historia, de la libertad y de la poesía, escribió Jacques Lafayette. Acérquense a sus páginas del Paraíso de los Elegidos, donde Nueva España era una tierra que se contemplaba dentro del plan divino. Y termina Rubial por hacernos legible lo ilegible del pasado virreinal, apuntando siempre el proceso de consolidación de la conciencia novohispana, como la santidad controvertida
Maletas llenas de símbolos identitarios, maletas de criollos, maletas de indígenas. Llevamos maletas provistas de imágenes dispuestas a afianzar una imagen social, imágenes de identidad, imágenes de prestigio al uso. Rubial arroja redes simbólicas a los temas del pasado. La sabiduría y la curiosidad le hizo encontrar en el Archivo de Indias de Sevilla un documento, el de Sor Antonia y el fraile Pedro, acusados de sacrilegio, estupro, adulterio, y Rubial se adentró a las costas de la literatura en los libros del deseo que nos muestra la vida colonial del siglo XVII y conocemos la gastronomía, las calles, las organizaciones gremiales, los conventos, todo en una maleta a la que pegamos el oído para escuchar el latido del pasado. El órgano barroco de Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría, filósofo nacido ecuatoriano, familiarizado con el pensamiento universal y profundamente mexicano, pensó lo barroco y lo interpretó como si estuviera sentado ante un gran órgano barroco, berrueco, histriónico y efectista, ornamentalista y extravagante, bizarro y recargado, porque barroco es el reverberar de las formas, y lo barroco se desenvuelve en pliegues, múltiples pliegues y pliegues. De este órgano barroco nacen nuevas formas y sonidos. Lo barroco es voluntad de forma, es acción formativa. Pero a lo barroco hay que comprenderlo no como un término de la historia del arte, no, sino como una categoría de la historia de la cultura. Sentado en su órgano barroco, Bolívar Echeverría nos dice que toda interpretación es una alteración comunicante. Quien hace de intérprete, por ejemplo, entre dos lenguas, tiene la posibilidad de crear una tercera lengua, lengua puente. Esa es la utopía del intérprete barroco en América Latina. Breviario de raíces de Teresa del Conde. Teresa del Conde anotaba sus sueños y en muchos de ellos el sonido de una radio es frecuente. Dejemos sonar a esa radio de los sueños de Teresa del Conde porque en ella siempre hubo propensión al aspecto psicológico de la creación. Su mirada crítica podía posarse como una mariposa en una obra determinada y libarla para extraerle todo su dulzor. En una carta imaginaria, Teresa del Conde escribió: "Una historia del arte ha llegado a su fin. En cambio, las historias del arte aparecerán siempre". En sus textos críticos aparece un breviario de raíces. Hacía descripción de un determinado terreno para después narrar los cimientos de una obra artística. Acérquense a sus más de 30 trabajos monográficos sobre distintos artistas, Ruelas, Tamayo, Toledo, o a su célebre Historia mínima del arte mexicano en el siglo XX, riquísimo en claves, fantasmas, presencias y raíces. Hilo de Ariadna, hilo de Luz Aurora Pimentel. Luz Aurora Pimentel ha escrito libros fundamentales.
sobre la metáfora que involucra la actividad creadora por parte del lector, sobre el tiempo que deviene tiempo humano si se convierte en narración, porque de lo que se trata es de leerse y de leer al mundo, y sobre el espacio de la ficción. Ha estudiado la ciudad en las páginas de James Joyce. ¿Sería posible reconstruir Dublín a partir del Ulises de Joyce si la ciudad se destruyera? Ciudades de imaginación con sus postales, mapas, monumentos y sus combinaciones conforman una manera de construir la mitología de una ciudad de imaginación. Luz Aurora Pimentel es la Ariadna que nos da el hilo a nosotros, los Teseo lectores, para entrar a Florencia, Parma y Combray en la imaginación de Marcel Proust. Nos da el hilo también para entrar a los espacios interiores de la conciencia de Virginia Woolf. Luz Aurora Pimentel, Ariadna, nos da el hilo para entrar a los laberintos e inspeccionar todas las calles y los rincones narrativos. Margit Frank, coleccionista de cantos. Margit Frank, desde muy temprano, coleccionó refranes, como quien colecciona mariposas. Coleccionista de voces, cantos, corridos, romances viejos de la antigua lírica popular hispánica, canciones que pululan, gorjean, silban porque el canto se sabe, es ya una forma de utopía. Margit Frank, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras desde 1966, en el año 1993 ingresó como miembro de número a la Academia Mexicana de la Lengua y lo hizo con la conferencia La charla de los pájaros. Hay que escuchar el canto de más de 10,000 voces, escuchar el persistente rumor de sonajas, coplas y gorjeos populares, no prescindir de ningún canto, de ningún revoloteo poético de garzas, jilgueros, pijules, ruiseñores, guacamayas, gorrioncitos, totoles, palomos, palomas, golondrinas, uparrosas, tildíos. El canto poético, la lírica de cientos de pájaros de cascabel. La idea de Margit Frank, coleccionista de cantos, es convertir en espectáculo visible lo que en los cantos hay de visión audible. Enrique Dussel y la conciencia ética del mañana. Enrique Dussel queda en el futuro de la filosofía. Todos tenemos necesidad de encontrar algo a lo que aferrarnos para dar un contenido al porvenir, y en el caso de Dussel, halló aquello a lo que aferrarse en el aula, en los seminarios. Sí, los movimientos revolucionarios se gestan en las aulas. Utopía, esperanza, transformación, es tomar conciencia de que es forzoso atravesar nuestro mundo con el pensamiento. La verdadera conciencia ética es la ruptura con la moral vigente. Estudió y conversó con pensadores y filósofos de los pueblos originarios, del Caribe, de Brasil, centroamericanos, indios norteamericanos, pensadores de la emancipación, los del giro decolonizador. Se trataba de escribir filosofía e historia desde su negatividad y no desde su lugar de privilegio. Los que resisten se contraponen al más oscuro relámpago de la historia. Redimen lo vivo es sagrado. Todo maestro, para hacerlo, tiene que ser un domador de sombras y tener una conciencia ética del mañana.
José Gauss y la luz por la ventana. José Gauss, que nació al tiempo en que nació el siglo XX, dejó la afirmación: el objeto de la filosofía es su historia misma. Toda filosofía implica una historia de la filosofía y una filosofía de la filosofía. Hijo del exilio español, Gauss llegó a México en 1938 para impartir clases de ética, metafísica, teoría del conocimiento, clases que eran más bien una enseñanza histórica. Es que la filosofía ha ido acumulando mucha, pero mucha historia. Gauss, como traductor, tradujo a Johann Huizinga, de ahí que haya sabido escuchar aquel tono de la vida, y tradujo a Heidegger también, traducción que complementó con un legendario curso sobre ser y tiempo por varios años. También fue célebre en la Facultad de Filosofía y Letras su curso de historia de la filosofía griega, medieval, moderna y contemporánea, que impartió a partir de 1939, e hizo un esfuerzo enorme por dejar en sus alumnos una impresión directa de los clásicos. Con Gauss, la filosofía te visita a domicilio. Baja la filosofía del cielo a la tierra, como dijo Ortega y Gasset, hasta entrar en tu casa, como entra la luz por la ventana. En el Teatro de la Memoria de Margarita Peña. Ese Teatro de la Memoria está lleno de prodigios y conocimientos deleitosos. Prodigioso teatro. Un Finctier era el fabricante de ilusiones, el encargado de las maravillas tramoyísticas en autos y obras teatrales de la Nueva España. Margarita Peña, sin ilusionismos, en sus ensayos y artículos, conferencias y libros, nos da el alfabeto completo de los prodigios novohispanos. Cómo desciende con ruido de pólvora y relámpagos un ángel del cielo, o cómo se hunde en el infierno Lucía, verdadero antro de espanto, escribe Margarita Peña, que procede con prodigioso rigor historiográfico. Rigor y prodigio, como en el Teatro Novohispano Animales y Plantas, son sístole y diástole del Teatro de la Memoria de Margarita Peña. Preguntas de Luis Villoro que incendian el edificio. En su primer libro, el filósofo Luis Villoro se preguntó qué era lo que del ser del indio se manifiesta en la conciencia mexicana. Su estudio, Grandes momentos del indigenismo en México, se escribe en el Ecuador del siglo XX, 1950, cuando se forma el grupo Hiperión, con su esfuerzo intelectual por comprender la compleja realidad mexicana. Más tarde, Luis Villoro formuló preguntas al proceso ideológico de lo que denominó la Revolución de la Independencia. Y todo lo hizo al tiempo en que formulaba unas preguntas que incendian el edificio sobre el silencio, el concepto de Dios, lo indecible, nociones que nos hablan. María del Carmen Rovira Gaspar y la Parvada de Pensamientos.
María del Carmen Rovira Gaspar absorbió la gran enseñanza de José Gauss. De manera educable por ser ella misma educadora, siempre maestra, Rovira Gaspar ejerció el magisterio en la Facultad de Filosofía y Letras por casi 5 décadas, heredando a varias generaciones de filósofos la llama y el pensamiento. Sus importantes investigaciones sobre la historia del pensamiento filosófico mexicano de los siglos XIX y XX se complementan con la comprensión de archipiélagos poco frecuentados, como el pensamiento utópico, principio esperanza, donde utopía no es un lugar imaginado. Utopía es América. Utopía es pensamiento en acción y acto de alzar el vuelo como parvada. Lecciones de Juliana González para aprendices de brujo. Juliana González Valenzuela ha penetrado con escalpelo filosófico en el reino del genoma humano para hacernos comprender que la vida no es mera biología, sino ser en proceso, abierto a su propio proceso de gestación para crear desde la bioética un humanismo de sello nuevo. El ser humano es terrible y maravilloso a un tiempo. Lleva al héroe en el alma y al tiburón en el cerebro. Con el desciframiento del genoma, el diseño genético se vuelve una pócima en manos de aprendices de brujo. Se trata, en medio del laberinto, de direccionar la ciencia hacia los fundamentos de la ética y al prodigio de la responsabilidad en la autodeterminación. Rubén Bonifaz Nuño, el motivo de la corbata encendida. Rubén Bonifaz Nuño escribió: yo me acuerdo hasta dormido y aunque jure y grite que no quiero acordarme. Llevaba, por lo tanto, en la altiva miseria el fuego de pobres, la memoria a prueba de todo, desde Francisco Gabilondo Soler Cricrí hasta Ovidio Publio Nazón. Con el corazón en espiral, este memorioso filólogo, traductor y poeta conocía al dedillo el arte ovidiano de hacerse amar. Fundador del Instituto de Investigaciones Filológicas y de la preciosa Biblioteca Grecorum Romanorum Mexicana, cuyos lomos en el estante semejan sólidos platónicos, fue Rubén Bonifaz Nuño, cuidador de la llama de la memoria, luz guardada, sospecho, en sus corbatas, luz que se dobla, elegantísima, en sus pañuelos. Wenceslao Roses, 2 o más filósofos en uno. Claudio Magris decía: el traductor es 2 poetas en uno. Y Humberto Eco se refirió a la traducción como el acto de decir casi lo mismo. En todo caso, la traducción es una necesidad urgente de aproximarse. Wenceslao Roses fue jurista, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y ciclópeo traductor. Entre muchos otros, Wenceslao Roses tradujo la obra entera de Marx, tradujo a Hegel, Burkhardt, Ranke. Traducir, con la necesidad urgente de aproximar, no es actualizar, sino volver a visitar aquello que fue, sigue y seguirá siendo un gran pensamiento,
recuperando aquella lectura y entusiasmo primigenios. Las traducciones, cierto, envejecen. La urgencia de aproximación, no. Wenceslao Roses fue 2, 3, 4 o más filósofos e historiadores en uno.